Bien, estamos aquí con el doctor Juan Monroy Gálvez. Doctor, un gusto, siempre estar de la mano. Realmente es un honor tener a una autoridad intelectual, académica, un jurista reconocido a nivel internacional y alguien que como Napoleón hizo la revolución de alguna forma en el sentido académico, no digo de esos levantamientos ni nada por el estilo, sino una revolución en el nuevo sistema procesal civil, porque es a través de usted con el cual la forma como se iban a desarrollar las resoluciones de los conflictos, la determinación y resolución de una incertidumbre jurídica cambiaron y mejoraron en el sentido de la inmediación, por ejemplo, de la concentración, entre otros principios que se han asumido gracias a su participación en esto como padre del proyecto de Código Procesal Civil y por las reiteradas exposiciones que usted ha ido dando en todo el Perú respecto a cómo debe ser el proceso civil. Queríamos, luego de esta breve introducción, primero felicitarlo por toda esa evolución mental, esta capacidad académica tan fuerte que ha impregnado en los jóvenes de ahora y de todos los tiempos del Perú, desde que usted escribe. ¿Cómo usted ha podido incentivar a la gente a ser un jurista? Y es curioso, usted ha incentivado a la gente algo que los, digamos, filósofos, escritores no tienen mucho a mérito, ¿no? Como es el derecho procesal. Le diría por experiencia propia, sin creerme para nada un escritor, ni un intelectual, ni un filósofo, pero sí un aficionado a todas esas disciplinas del saber, que en un tiempo la gente comenzó a los que se creían filósofos, profesores y alumnos, menospreciaban al derecho procesal. Nadie quería saber sobre el proceso porque era como formar mentes cuadradas, ese era el término. Incluso el que habla no tenía un apego muy grande sobre el derecho procesal porque parecía que formaba mentes cuadradas. Sin embargo, cuando comencé a leer sus libros, la concepción, esa concepción premoderna mía cambió. Por eso es que le puedo volver a decir de que la entrevista que le estamos haciendo es para mí un grato honor y un placer inconmensurable que estamos intentando registrar en esta filmación, que luego vamos a colgar en internet y lo vamos a dejar en los archivos de la institución y también lo vamos a mandar a 29 cortes en su debido tiempo. Estamos haciendo un sistema de videos, de entrevistas a personalidades juristas que han tenido un éxito extraordinario y que nos pueden decir cómo es que han logrado ese éxito. Primera pregunta, doctor Juan Monroy Gálvez, disculpe que no... La primera es su procedencia. ¿Nos puede usted relatar de dónde... ¿Cuáles son sus orígenes? Sí, cómo no. Yo soy de Pisco, una familia típica de clase media. He estudiado mi primaria y mi secundaria en un colegio fiscal. Es una formación clásica que tiene cualquier joven. De repente, si hay algo excepcional, es que acabé mis cursos probablemente un poco antes del regular. A los 14 años yo ya había terminado mi secundaria y me interesaba mucho ser profesor. Tenía un hermano mayor que había sido profesor y eso me llevó a estudiar para ser profesor de filosofía y ciencias sociales, cosa que lo logré. Y luego enseñé inclusive en áreas que son muy distintas al derecho. Yo he enseñado lógica matemática en facultades de ciencias matemáticas, en Villarreal, por ejemplo, y es un tema que siempre me encantó, siempre me gustó. Y luego me fui a Piura a enseñar en una escuela normal y en la universidad también, sociología educativa, psicología educativa, que eran mis temas afines. Y luego yo era dirigente sindical, era dirigente del SUTE de Horacio Ceballos, y me destituyeron y me quedé sin trabajo y con muchas ganas de... ¿Lo destituyeron? El cambio, sí, claro. ¿Cómo fue eso? Cuéntenos un poquito esa parte. Era un dirigente sindical, los trabajadores municipales habían hecho una huelga y ya llevaban como 4 meses, entonces yo era profesor en una escuela normal y creía que los estudiantes y los profesores hermanados en una lucha tenían que salir a la calle a pedir apoyo no solamente económico, sino a realizar algunos trabajos de fin de semana para cooperar con la olla de los municipales que tenían 2 o 3 meses. Y esto
Esto se hizo con bastante éxito. Lamentablemente las autoridades de la época consideraron que esta situación era irregular, que eran actos que no se deben hacer, es decir, que sentir solidaridad es un delito. Y bueno, pues terminó el asunto bien, pero en realidad para mí acabó mal porque ya no pude continuar en el ejercicio. Sí, y tuve que salir, en efecto. ¿Y usted cómo se sintió? ¿No sintió que esto era ya el fin, que había acabado todo y que su revolución en ese momento, para usted al menos había fracasado? ¿Qué sintió? No, en absoluto. Yo más bien al contrario. Yo pensé que era parte de un proceso. Los procesos... ¿Cuántos años tenía usted ahí? Yo tenía en ese momento 25 años. Ya. 25, ya ¿Tenía llevaba hijos ya? 7 años, no todavía, era soltero. Y entendía que los procesos pues se cancelan, ¿no? Había un proceso en el cual la etapa de formación magisterial había acabado y tenía que seguir. Entonces me vine y postulé a la Universidad Católica y también a algunos centros educativos. Sí, claro. Yo empiezo a estudiar Derecho a los 26. Ya. Es decir, es curioso, normalmente temprano y luego empieza la carrera de Derecho. Cierto. Después, ¿no? Es, lo que usted dice es muy cierto, es una ironía porque siempre me sentí el menor de todos. O sea, tener 15 años y andar en segundo año en la universidad fue extraño, y fue más extraño todavía tener 26 y estar en primer año de Derecho cuando regularmente los compañeros suyos tienen 6 o 7 años menos, ¿no? Pero en fin, todo alimenta. O sea, el tema acá es que cualquier tipo de experiencia novedosa es un ámbito de aprendizaje distinto, y lo que hay que hacer es capturar todo lo que haya ahí. ¿Por qué el derecho? Porque necesitaba tener en mis manos un instrumento de cambio. El ser profesor había rendido sus frutos para mi gusto allá en Piura, pero necesitaba algo más, y yo sentía que en el derecho había algunas cosas por hacer. El derecho perfeccionaba iniquidades, pero al mismo tiempo sabía que tenía que tener otro lugar, otra zona todavía no esclarecida, alguna puerta todavía no abierta, en la cual el derecho, en lugar de convertirse en un instrumento de manipulación, sea más bien un instrumento de liberación. Intuitivamente sabía que había algo más allí, y así fue como me apunté para ingresar a la Católica, y di mi examen y aprobé. Ingresó. Sí. Doctor, de allí, ¿usted qué profesores resalta más? ¿Alguien que le haya movido, profesores o escritores o pensadores, ¿no?, que lo haya movido en esos tiempos? Mire, yo le voy a ser sincero. Lo que pasa es que vengo de ser profesor. Yo a los 18 años, yo ya llevaba un año de práctica profesional. Yo empecé, mi práctica empezaron en el Melitón Carvajal en la noche, cuando yo tenía 17 años. Entonces, a los 26, después de haber estado 5 años en una escuela normal, mi nivel de exigencia pedagógica era muy fuerte. Entonces, yo le puedo decir en perspectiva que seguro que tuve abogados, juristas probablemente, que sabían mucho su especialidad, pero que didácticamente su método era muy pobre, era realmente muy escaso. Entonces Yo no tengo un recuerdo muy particular de nadie, no en absoluto. Hubieron profesores, de repente uno que lamentablemente ya falleció, que se llamó Alfredo Ostoja, que enseñaba Derecho de Transporte, y era un tipo excepcional porque sí era un preocupado porque el proceso de enseñanza-aprendizaje se diera de manera dialéctica, que haya una retroalimentación. Era lo suficientemente honesto como para recibir información del alumno, volverla a procesar y devolverla. En fin, esas son cosas delicadas, difíciles, pero sí, pero salvo él, casi no tengo recuerdo. Y Doctor, cuidado que había nombres destacados, ¿no? Sí, estoy seguro. Doctor, disculpe, ¿usted ha tenido una vida amorosa fluctuosa, esporádica, respecto a su vida amorosa? ¿Qué nos puede contar? Lo que tiene un hombre normal, o sea, Pero un hombre normal como usted es diferente. ¿Cómo podríamos decir, usted no es un hombre normal, doctor? Disculpe. Entonces, por eso es la pregunta. ¿Ha tenido usted, digamos, ese vaivén con las mujeres o una... Yo me acuerdo, una mire, fíjese, yo me acuerdo tener en Pisco, que es mi tierra, se bebe mucho desde muy joven. Yo empecé a tomar a los 13 años.
Yo me acuerdo tomar todos los fines de semana, como toma cualquier chico, después de jugar. A los 13 y a los 14 es la efervescencia de la sexualidad. De todo, ¿no? Y vivir todas las cosas que hay que vivir, pero inclusive llegar de noche a casa bebido y sin embargo tener 2 o 3 horas para Jean-Paul Sartre o para Heidegger o para Nietzsche, que es uno de mis favoritos, porque es así, o sea, una cosa no... Yo no creo que hermana con la otra, o sea, de repente mi tema es que tengo muy poco sueño y de repente eso es, pero jamás una cosa descuidó la otra. Uno puede ser pelotero, puede... jugador y lo que quiera que fuese, y eso no es incompatible con conseguir una formación personal que sea distinta. Lo que yo siempre supe, y lo supe muy temprano, yo me acuerdo perfectamente, y mis padres lo han corroborado, yo empecé a leer casi a los 2 años. ¿A los 2 años? Porque mis padres, yo soy el último de 3 hermanos, y mis padres no tenían mucho tiempo para mí, entonces muy temprano me pusieron en una escuelita, porque mi madre daba pensión, en fin, había mucho que hacer en la casa, y ellos me tuvieron... Mi padre era vendedor de zapatos de un judío en Pisco, y vendía zapatos, telas a domicilio. Eso es lo que trabajaba. Mi madre hacía tamales, mis hermanos y yo hemos salido a vender frutas. Cuando yo digo clase media de un pueblo chico, es lo que hoy día sería clase media baja. Con dignidad, yo vendía tamales, manzanas, naranjas. ¿No le quedaba una foto de eso para poderlo representar? Desgraciadamente no sé si alguien lo tenga en Pisco, pero no, sí, claro, eso es mi mundo, eso es así se aprende, ¿no? Sí, es el tiempo de las confesiones, creo, y las confesiones hacen mucho bien a los demás, porque pueden, ¿no?, superar algunos complejos de que no se puede. Bueno, tocó un tema muy interesante, saltándonos. Nietzsche. Friedrich Nietzsche escribe muchos libros, así considerado uno de los mejores filósofos y poetas, no solo un filósofo. Usted me acaba de narrar de que era o es uno de sus preferidos Nietzsche. ¿Nos puede narrar, por ejemplo, cuál es la parte más importante que le gustó de Así hablaba Zaratustra? De repente no específicamente de Así hablaba Zaratustra, civil, ¿no? Pero claro, eso es cierto. Sí, pero de repente, para efectos de la entrevista, tener una cosmovisión. Creo que lo que no hay que olvidar de Nietzsche es que yo creo que es el primero que trae la fisiología del dolor a la filosofía. O sea, creo que siempre nos interesa... Sí, está sufriendo, así es, ¿no? Pero no se resigna. Y porque era un hombre, pues, que usted sabe que los 15 últimos años de su vida, los 10 últimos vivió en un manicomio, pero él adquirió la sífilis a los 28 años. Sí. Antes de la sífilis tuvo este terrible problema en el hospital de Metz, en donde en una guerra lo hieren y él vivió con una fístula permanente. Entonces él era un hombre a quien el dolor lo agobiaba. Entonces creo que así es, creo que su filosofía es la filosofía de quien contesta, de quien le contesta a la humanidad. Entonces Nietzsche es bueno porque, digamos, es el límite del dolor y el límite de cómo un ser humano, a pesar de todas las contingencias, puede ser capaz de crear un mundo distinto. Para mí es mi favorito, pero no porque lo comparta, sino porque creo que es el límite a partir del cual hay que partir. De allí en adelante es posible tener una concepción del mundo en el cual, si uno está beneficiado con la ausencia de dolor físico, por ejemplo, es perfectamente posible intentar tenerlo inclusive, es decir, hacer cualquier tipo de sacrificio, si eso va a implicar un cambio en la humanidad, si eso va a implicar un compromiso con un mundo distinto, con el hombre nuevo en quien él creía, ¿no? Y que estúpidamente creyeron que se estaba refiriendo a los nazis, ¿no? Claro. Por ejemplo, en el libro Así hablaba Zaratustra hay una parte muy importante que a mí me gusta. Dice, yo he roto con el matrimonio, pero antes él me había roto. Es una parte trascendental porque en esos tiempos el matrimonio pues era para siempre, ¿no? Entonces él comienza a contradecir lo que está fuera de la naturaleza. Dice, si somos naturales, ¿por qué nos volvemos contranaturales? Entonces, ha sido una especie de disposición o revelamiento de todos los complejos y traumas humanos que no salen a la luz por la propia presión de la sociedad. Y como él no tiene ya que perder porque es un adolorido constante, un agónico, por decirlo, en la lucha constante, entonces lo dice, pues, ¿no? Y lo que más me gusta a mí de Nietzsche es que él hace lo que yo ahora estoy intentando hacer sin asemejarse, ¿no? No tiene estructuras.
sus libros son aforismos reunidos en títulos tan sugerentes como su vida misma. Pero doctor, ¿alguno de los libros de Friedrich Nietzsche que les haya impresionado más? A mí me gusta mucho el Nietzsche previo a su enfermedad, el Nietzsche filólogo, el Nietzsche que estudia a los presocráticos, porque eso conecta con mi formación filosófica. ¿Y los niega? Sin duda, no, además es imprescindible que los niegue, porque si no, no entenderíamos a todos los posteriores, ¿no es cierto? Filosofía. Pero este trabajo filosófico de Nietzsche es el presupuesto para entender todo lo que es la filosofía contemporánea. Después hay un vacío, pero un vacío en el cual creo que lo llena con su dolor humano. O sea, creo que en efecto esta versión de su libro, que creo que es la esencia de lo que él piensa, o sea, creo que esta concepción de sentirse demasiado humano, es el límite a partir del cual hay que tomar a Nietzsche y hay que salir de Nietzsche. O sea, un filósofo a usted lo influye cuando le permite pernoctar en él y salir de él. Porque si no, te quiere. No tiene sentido, pero claro. Habrá que salir a abrazar un caballo que está corriendo y matarse. Mejor una yegua. Doctor, al margen de eso, usted me dice que ha sido profesor. ¿Ha leído algo sobre Carneluti, que ha escrito sobre matemáticas? Francisco Carneluti, que ha escrito creo de todo, a mí me gustó todo, y decía en alguna parte de sus textos, creo que el derecho como arte, si no me equivoco, que el amor iba a reemplazar al derecho, porque un padre o una madre hace las cosas por amor, no por coacción, no por obligación, no por derecho. ¿Ha usted puesto estos conceptos de Nietzsche en su proyecto de Código Procesal Civil? Sin duda. Esas cosas? No de manera específica. Mira, hay un tema con Carneluti. Carneluti es un genio, pero que tiene la particularidad de ser absolutamente asistemático. Su capacidad creativa, o sea, creo que necesitaba secretarios a su lado para ordenarse. Ya casi no hay tema que yo haya estudiado de Carneluti en donde no hayan 2 o 3 versiones de él, va dependiendo qué es lo que se lee. Entonces, eso que es bueno es peligroso. ¿Y lo hace en español todavía? Así es. Es bueno porque es una cantera. O sea, sirve para lo que en epistemología se llama contexto de descubrimiento. O sea, sirve para imaginar, para innovar. Pero cuando se requiere contexto de justificación, es decir, cuando se quiere llegar a un código, por ejemplo, allí Carneluti es peligroso. Carneluti es casi un agente secreto, para decirlo como Conrad, ¿no? Porque lo puede hacer trastabillar a uno. Uno puede asumir una tesis que él, en otra lectura de un libro posterior, brillantemente la destroza, y uno se queda colgado de la brocha, como decía mi padre, ¿no? Entonces, ese es el gran peligro de un genio asistemático como él, ¿no? Estilo, ¿no? Sí, porque claro. ha trabajado por todos los temas, ¿no? Y se ha contradicho, hay temas que se han contradicho hasta 4 veces. Yo se lo podría decir. ¿Cómo qué, por ejemplo? No, hay sobre su derecho de acción, por ejemplo. Él ha transitado por versiones distintas. Él es un hombre aparentemente, él es uno de los fundadores de la ciencia del proceso. Sin embargo, su sistematización le impide, o sea, le hace ser tan abstracto que le impide advertir que lo más importante del proceso es su compromiso con la jurisdicción, o sea, con la etapa postsistemática que Albadente. Esa la dejó de lado, o sea, teorizó en demasía, y creo que esa es una sanción histórica que hay que imputarle, no a Chiovenda, que realmente es el gran fundador, pero sí a él, que pudo hacer el cambio, y de alguna manera a Calamandrei también, porque Calamandrei sí pisó el área del proceso en su aspecto práctico, básicamente en su aspecto constitucional. Claro, él decía, por ejemplo, Calamandrei, que el proceso es nada más que un método de cognición. Significa es intentar descubrir la verdad, ¿no? Pero Carneluti, según lo que usted está refiriendo, ha hecho algo un poco más inteligente e interesante. Ha demostrado de que no puede haber una sola verdad, y por lo tanto el proceso solo es como un proceso, un método de cognición, es solo un método de conocimiento de una verdad y no de todas. Ahora, doctor, en el nuevo sistema procesal, la nueva revolución del proceso está la oralidad, ¿no? En el derecho procesal penal se dice la oralidad, pero creo que no se ha entendido muy bien esto de la oralidad, porque la gente cree que solo es hablar. No se trata de eso, lo que pasa es que el sistema de oralidad acorta los tiempos.
no sé si usted, estoy seguro que sí, ya maneja que cualquier documento puede ser hablado por la máquina. Un documento que está allí en la computadora es leído por la máquina y tú no necesitas leerlo, ¿no es cierto? Y no sé si usted habrá percibido esto, que cuando alguien firma un contrato con la Telefónica o con cualquier otra institución, tienen unos contratos enormes, de cláusulas enormes, y no logran, terminamos, y no logran leerlo porque es aburrido o malogra o la vista no te permite y el conocimiento. Entonces, ¿qué piensa usted del nuevo sistema tecnológico oral? Porque nosotros estamos intentando implementar una idea que es esta. El código, los códigos hablados, significa que todos los códigos en el celular, con estos paquetes, tú no necesitas llevar el código, simplemente vas a decir, por ejemplo, en el derecho penal, ¿no? Estafa, y de pronto el celular te va a responder lo que es estafa, la jurisprudencia y así. Y tú ya no vas a necesitar leer el documento, ¿no? Si no puedes estar haciendo otras cosas y simplemente vas a apretar un botón y el texto que tienes ahí te lo va a estar leyendo. Y entonces tú vas a ahorrar tiempo sin utilizar. ¿Qué le parece ese sistema, el nuevo sistema procesal? Fíjese, doctor, yo lo que quiero decirle sobre este tema y otros, concretamente lo siguiente: hay que tener cuidado con la tecnología. No hay que dejarse persuadir por estos cantos de sirena. Yo creo que si hay un Dios, en la hipótesis que exista, y hubiera querido que las cosas mejores se hagan rápido, el hombre no caminaría, sino correría. Entonces yo creo que por alguna razón caminamos. Entonces, no necesariamente... ¿No le gusta mucho la tecnología a usted? No, yo creo que sí, yo creo que hay que sacarle el máximo de provecho, pero por ejemplo el proceso telemático en Europa hace 25 años que es el tema en Europa. Sin embargo, hasta hoy no hay un solo país que haya logrado entronizar el proceso telemático, porque tan inmediato, tan lúcido como crear un sistema es que un hacker lo penetre y haga que se acrediten, entre comillas, cosas que no han ocurrido. Entonces hay que tener cuidado, o sea, pero no miedo. No, creo que hay que acercarse, creo que hay que tener un mecanismo de seguridad, creo que tiene que ser un mecanismo de apoyo. La oralidad, para terminar, no es un principio, es una técnica. En realidad, en lo que hay que pensar, el principio es la inmediación. A mí lo que siempre me interesó, y eso ya está en el código, es que, que el juez y las partes protagonicen escenas directas, que se conozcan, que el juez aprecia la conducta de las partes. Eso es trascendente. Si eso no tiene que documentarse, no tiene que documentarse, tiene que filmarse, pues me parece muy bien. Pero no hay que confundir. La oralidad solamente es una técnica para hacer efectiva la inmediación. A lo que hay que postular es a la inmediación. Entonces un día nos vamos a caer de bruces, porque un día se va a requerir alguna prueba y alguien en un mega proceso penal simplemente pagó, se borró la cinta y se acabó el tema. Entonces en ese momento nos vamos a mirar las caras y en un proceso tecnológicamente bien llevado se va al diablo. Entonces, doctor, en fin, la verdad es que lo están esperando y yo realmente me da mucha pena acabar la entrevista porque realmente tengo muchas preguntas, hermano. Quería entregarle solo de parte mía este libro. Muy amable, muchas gracias. No tiene la trascendencia y la cientificidad y el arte de sus libros, pero al menos es un intento desnaturalizado de describir. No sé. Y este también es un manual, esto es de parte de la Corte porque salió en la Corte. Y luego le vamos a hacer alcance más tarde cuando consigan las tarjetitas de este juego que es un jugando con la ley, ¿no? Que son algunos proyectos que vamos a hacer. Doctor, muy amable, un gusto realmente, pues, siempre. Gracias, un placer, que todo siga bien. Gracias, permiso.